Ya, aquí habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? El día viernes. Hemos analizado todas estas transacciones y de paso hemos hecho la clasificación de los tipos de transacciones que habían unas que eran permutativas, las que no modificaban el patrimonio, y las otras que eran modificativas, las que sí, digamos, generaban un movimiento en el patrimonio, ¿no? Como en este caso, ¿ya? Dicen, mil disculpas, no Sí, se olvide grabar, por favor. sí, sí, lo estoy grabando, no se preocupe. Allá, gracias. Ya. Ok, entonces eh, vamos a avanzar un poco más respecto a esto. Ya, aquí habíamos analizado, en principio, viendo el enunciado, ¿no? Que describía una transacción. Habíamos dicho que teníamos que primero identificar qué cuentas intervenían en esta transacción, ¿verdad? Una vez que identificábamos las cuentas, teníamos que determinar si incrementaban o disminuían, ¿no? Y eso nos ayudaba, bueno, nos ayudábamos con esta columna de incrementos, disminuciones, en el momento de analizar el antes y el después de la transacción, ¿ya? Ahora vamos a hacer algo un poco más, vamos a avanzar sobre lo que teníamos, algo más, ¿ya? Habíamos dicho que primero analizamos la transacción para determinar qué cuentas intervienen. Segundo punto, eh, las cuentas que intervienen, ahora tenemos que identificar qué tipo de cuentas son, ¿ya? Por ejemplo, la cuenta caja moneda nacional habíamos dicho que era de activo, ¿verdad? Las cuentas por pagar es una cuenta de pasivo. Entonces, tenemos que ir identificando a qué rubro pertenece, ¿ya? Estas cuentas que estamos identificando en la transacción comercial. Licenciado, tengo Sí, una duda. sí, En la anterior clase estuve diciendo esa parte, no la entendí, me quedé con esa duda. Las cuentas de plazo fijo son activos disponibles. plazo fijo. Sí, porque estuvo diciendo la cuenta corriente, caja de ahorros son activos disponibles. Ah, Y ahí sí, también, ahí sí. también nombró también ese los plazo fijo, creo, ¿no? Que es un activo disponible. Pero tengo esa duda, ¿no? Ya. Los DPFs, ¿no? A eso se debe referir, el depósito a plazo fijo. Depósito a plazo fijo es, sí. Sí, sí, son activos corrientes. No habíamos comentado qué sería corriente y no corriente, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe cuándo utilizamos esos términos? Cuando son activos disponibles. Ya, en realidad no. Dentro de lo que son las cuentas de activo y las cuentas de pasivo, hay una subclasificación, ¿ya? Hay una Exacto, sí, sí. subclasificación que hacemos entre ya sean activos corrientes y no corrientes o pasivos corrientes y no corrientes. Solamente se hace de estos dos rubros, ¿ya? ¿Qué implica qué implica la palabra corriente y qué implica la palabra no corriente? Nos, lo que nos da a entender es que ya sea este activo o este pasivo, se convierten en efectivo o se realiza la cancelación en el caso del pasivo en un periodo igual o menor a un año, ¿ya? Por ejemplo, tenemos mercadería, ¿ya? Los registramos en general en la cuenta inventario de mercadería, ¿ya? Esta cuenta está clasificada, subclasificada dentro del activo corriente. ¿Por qué? Porque nuestra mercadería, al momento de nosotros venderlo, se va a convertir en dinero en efectivo, ¿no? Entonces, se está convirtiendo de mercadería a dinero en efectivo. Ese tiempo en el cual se convierte ya de mercadería a dinero en efectivo no tiene que ser mayor a un año, tiene que ser igual o menor a un año. Por eso lo llamamos activo corriente. Y en general todos los activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un tiempo de un año o menos de un año, los clasificamos como activos corrientes. Obviamente el principal activo es el dinero en efectivo, ¿no? Que ya está convertido en dinero efectivo. Entonces, ese es digamos,
el principal activo corriente que tenemos. La cuenta bancaria también es ya sea una caja de ahorro o una cuenta corriente, también es un activo corriente. ¿Por qué? Porque nosotros no demoramos mucho en ir al banco y retirar un monto de dinero, ¿ya? De nuestra cuenta corriente o caja de ahorro. Entonces, lo podemos convertir esa cuenta que tenemos, nuestra cuenta bancaria, tranquilamente podemos nosotros retirar fondos en un tiempo pues muy corto, ¿ya? Muy corto. Las otras cuentas que se pueden convertir en dinero efectivo, en este caso de la pregunta era el DPF, ¿no? Que se firma, digamos, a 60, 90 días, 180 días, que obviamente ese tiempo es menor a un año, ¿no? Entonces, yo tengo el DPF, lo he firmado con el banco, tengo el documento y después de pasado ese plazo de tiempo, yo voy a ir y voy a cobrar ese dinero, ¿no? Con los intereses obviamente que me va a generar. Entonces, pero la conversión de ese documento, que es llamado DPF, a tener dinero en efectivo, nuevamente es menos de un año, ¿no? Entonces, por eso el DPF está clasificado como activo corriente. Un ejemplo de activo no corriente, el común, ¿no? Tenemos un vehículo. Entonces, se supone que nosotros compramos un vehículo para poder utilizarlo, ¿no? Y no lo vamos a vender pues antes de un año. Lo vamos a utilizar en la empresa para diversas tareas, funciones. Y este vehículo va a estar dentro de la empresa como un bien tangible por mucho más que un año, mucho más tiempo que un año. Entonces, por eso todos los bienes de uso, todos los activos fijos que les llamamos antes, están clasificados como activos no corrientes, ¿ya? Porque en general este activo va a permanecer en la empresa sin convertirse en dinero en efectivo, pues por más tiempo de un año, ¿ya? Ese es el ejemplo de lo que es activo corriente y no corriente. En el caso del pasivo, son las deudas que nosotros vamos a cancelar antes de un año o hasta un año. Por ejemplo, los sueldos y salarios del personal, ¿no? Que tenemos que cancelar mensualmente. Entonces, ese es un pasivo corriente, porque cada mes vamos a ir cancelando, ¿ya? Otro pasivo corriente pueden ser los aportes, ¿no? Los aportes, el pago de aguinaldos también. Y, bueno, otros tipos de cuentas también, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Si obtenemos un crédito de un proveedor, pues obviamente vamos a tener que pagar ese crédito por la compra de algún bien, ¿no? Antes de un año. No nos va a esperar ningún proveedor, pues pagarle más de un año, ¿no? Entonces, esas cuentas también son pasivos corrientes, ¿ya? Un ejemplo de pasivo no corriente va a ser el crédito bancario, ¿no? Que nosotros obtenemos para pagarlo durante mucho tiempo, digamos 3, 4 años, ¿no? Ese sería un ejemplo de pasivo no corriente, ¿ya? Esa es la explicación de la subclasificación que tenemos dentro del solamente el activo y el pasivo, nada más, ¿ya? No se utilizan esos términos ni en el patrimonio, ni ingresos, ni en egresos. Bien, entonces, como íbamos diciendo, vamos a analizar estas transacciones, pero vamos a ir aumentando algunos puntos más. Ya hacíamos el análisis de la transacción para determinar qué cuentas estaban ahí influyendo, digamos, ¿no? Qué cuentas se iban a mover. Después teníamos estas cuentas que ya hemos identificado que se van a mover, a qué tipo de rubro pertenece, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, gasto, ¿no? Tenemos que definir eso, ¿no? Identificarlas. Esto lo vamos a hacer con ayuda del plan de cuentas. Les he pasado yo un plan de cuentas en el documento que he subido el primer viernes. Ya, entonces, cuando ustedes tengan dudas de qué tipo de cuenta es, tenemos que ir a revisar el plan de cuentas y ahí está estructurado de acuerdo a los grupos, ¿no? El grupo del activo tiene todos los activos corrientes, los no corrientes y tienen subgrupos inclusive, ¿ya? Entonces, en alguno de esos lugares va a estar alguna de las cuentas que estamos manejando acá como activos, ¿no? Por ejemplo, están muebles sin seres, caja, moneda nacional, bancos y demás. Y si no, vamos a buscar en los demás grupos, ¿no? Si no podemos identificar alguna de las cuentas que vamos a manejar.
Una vez que ya sabemos qué tipo de cuenta es, vamos a determinar si esta cuenta está aumentando o disminuyendo en la transacción que estamos analizando. ¿Ya? Ese es el otro punto. Y ahora, vamos a poner una regla más. Una regla que nos dice, por ejemplo, en este caso vamos a analizar qué es lo que está pasando con la cuenta Caja Moneda Nacional. ¿Se acuerdan que hemos hablado de nuestros gastos personales? Aquí a nosotros nos interesaba saber en todo momento cuánto dinero teníamos disponible, ¿verdad? Para poder hacer nuestra planificación de gastos, los ingresos que estamos recibiendo y demás. Por ejemplo, aquí en el mes de enero, al comienzo de enero, teníamos 5.000 bolivianos, habíamos dicho, ¿no? Y luego íbamos gastando, íbamos recibiendo más efectivo, íbamos gastando y al final de febrero teníamos un saldo, ¿no? 3.400 bolivianos era lo que nos quedaba en efectivo. Entonces, nos interesa a nosotros poder saber todo esto, ¿no? Toda esta información, cómo se está moviendo el dinero en efectivo. Lo mismo pasa en la empresa, ¿no? A mí me interesa saber cómo la cuenta caja está fluctuando, ¿no? Está aumentando, disminuyendo, cuánto saldo hay y demás para que yo pueda realizar alguna otra operación con este dinero, ¿ya? Entonces, para empezar vamos a hacer un análisis solamente de esta cuenta y vamos a ver cómo se está moviendo, ¿ya? No podemos hacer esto, porque aquí estábamos sumando y restando los importes de gastos y el dinero que recibíamos y todo era una mezcla, ¿no? Una mezcolanza. Entonces, hay una forma de poder realizar ese mismo registro y poder obtener ese resultado, pero es mediante dos términos, ¿ya? Dos términos, uno que se llama el debe y el otro que es el haber, ¿ya? Estos dos datos, estos dos parámetros, nos van a permitir a nosotros registrar los incrementos o las disminuciones, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a poner la regla. Como estamos analizando Caja Moneda Nacional, vamos a decir, cuando Caja Moneda Nacional aumenta, vamos a registrar en la columna del debe el importe que está aumentando, ¿ya? Cuando va a disminuir, vamos a registrar en la columna del haber, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando todas las transacciones que hemos registrado y hemos visto la anterior clase, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo se está moviendo caja. Entonces, acá vemos en la primera transacción, teníamos Caja Moneda Nacional. Este era el aporte de los socios, ¿verdad? A la empresa. Estábamos constituyendo la empresa. Entonces, caja inicialmente estaba en 0 y después del aporte de los socios, pues ya tenemos 40.000 bolivianos en caja, ¿no? Entonces aquí vamos a tener caja y siguiendo la regla, pues aquí caja está aumentando de 0 a 40.000, ¿no? Entonces vamos a decir caja, como está aumentando, lo voy a registrar en el debe los 40.000. Voy a registrar el incremento por si acaso, ¿ya? En todos los casos. Bien, listo. Paso a la siguiente transacción. Voy a ver si caja se ha movido. Efectivamente sí se ha movido. Entonces digo Caja Moneda Nacional. Aquí. Ahora, ¿dónde voy a registrar esto? Aquí nos habíamos quedado en 40.000. Exacto. Habíamos quedado en 40.000 y hemos hecho uso de los fondos para comprar mercadería. Entonces ha disminuido caja de 40 a 33.000. La diferencia es 7.000. Entonces, como está disminuyendo, va a ir al haber, ¿ya? Listo. Voy a la siguiente transacción. Aquí, caja no se ha movido. Por lo tanto, no es necesario que yo registre, ¿no? Porque no hay ninguna diferencia. Me paso a la siguiente. Igual, caja no se ha movido. No necesito registrar. En esta, aquí sí se ha movido, ¿no? Nos decía que teníamos la cancelación en efectivo de la mitad de la deuda que teníamos a importadora buena. Entonces decimos caja moneda nacional y ¿qué es lo que está pasando? Está disminuyendo caja, ¿no? De 33.000 a 28.000. Está disminuyendo por un valor de 5.000. Por lo tanto, esto va a ir al haber. En esta otra transacción tenemos que caja está aumentando, ¿no? Caja Moneda Nacional está
está aumentando. Como aumenta, lo voy a registrar al debe, ¿no? 5.000. Aquí tenemos caja, nuevamente está sufriendo un movimiento, caja moneda nacional, y también está aumentando, ¿verdad? De 33.000 a 43.000, en un valor de 10.000. Bien, aquí igual, tenemos caja, moneda nacional. Aquí está disminuyendo, 43.000 a 41.000, está disminuyendo por 2.000. Aquí caja está disminuyendo de 41.000 a 40.500. Entonces está disminuyendo en 500 unidades. 500 bolivianos. Listo. Ahora, lo que voy a hacer ahora es sumar toda la columna debe y toda la columna haber, ¿ya? Toda esta columna la voy a sumar, todos los movimientos que hayan existido, y la columna haber, y al final voy a hacer una operación. Vamos a ver. Y voy a tener entonces vamos viendo, aquí tengo en el debe listo, eso es todo. Sumamos la columna haber. Listo. Bien, vamos a ver cuál es el importe mayor. En este caso es el debe, ¿no? Entonces vamos a decir el debe menos el haber, ¿cuánto me da? 40.500. Si se dan cuenta, nosotros en todas estas transacciones hemos seguido una línea, ¿verdad? Hemos ido realizando la transacción y estos saldos con el que quedaba la anterior transacción lo hemos ido arrastrando a la siguiente, ¿no? Hemos hecho la operación y hemos ido arrastrando. Entonces, siguiendo ese procedimiento, nosotros en realidad en nuestra caja tenemos este valor de dinero, 40.500 bolivianos, ¿no? Este es el dinero que nos ha quedado después de hacer todas las operaciones anteriores, incluido el aporte de capital de los socios, ¿no? Entonces hemos ido gastando, hemos ido cobrando, gastando, cobrando, gastando, cobrando, y hemos llegado a los 40.500, ¿ya? Entonces este es el saldo que nos interesa a nosotros conocer. Fíjense, utilizando las dos columnas también he llegado al mismo importe, 40.500, ¿no? Es por eso que se utiliza este método para poder registrar contablemente estas operaciones y no hacemos ya este análisis, ¿no? El análisis de antes y después, incrementos, disminuciones. Esa es la forma que vamos a utilizar para hacer los registros contables y lo que llamamos los asientos contables. Este es el corazón, ¿ya? Lo mismo tendríamos que hacer de cada una de las cuentas que hemos ido apropiando. Por ejemplo, muebles sin seres, ¿no? Podríamos muebles sin seres acá y vamos a ir poniendo igual cuando aumenta al debe y cuando disminuye al haber, ¿ya? Vamos a, bueno, se ha entendido esta parte, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, está claro, ¿verdad? O sea, todo lo que está marcado en verde sería la cuenta contable. Estas son las cuentitas contables, las que hemos ido Eso, ¿no? analizando, exacto. Eso, todo lo que está en verde. Exacto. Y lo que hizo a la derecha serían los asientos. No, todavía no estamos haciendo asientos, ¿ya? Ah, bueno. Vamos a definir los asientos. Lo que estoy haciendo es
estoy encontrando otra forma de registrar estas operaciones que aquí lo hemos hecho en un cuadro, ¿verdad? En un cuadrito donde había el antes, después, incrementos. Estamos encontrando otra forma de registrar esto mismo de esta forma, en la parte derecha, Muy bien. usando la columna debe y la columna haber, ¿no? O el dato del debe y lo que es el haber, ¿ya? Con la, Licenciado, una sí, consulta más. sí. ¿Nos va a dar alguna charlita sobre cómo manejar Excel? Si bien manejamos algo un poco, pero yo creo que es necesario un poquito para perfeccionarlo. La verdad es que no estoy con mucho tiempo, les colaboraría, pero estas clases estamos con el tiempo justo, digamos, ¿ya? Muy bien. Lo que quiero es Bueno, que entiendo. podamos avanzar todo esto, porque como les dije, nos va a faltar el tiempo, ¿ya? Bueno, Em, Veamos, bueno, entonces está claro, ¿verdad? La cuenta caja yo ya, en vez de registrarlo de esta forma, un antes y un después, lo que voy a hacer es anotarlo de esta forma. Y simplemente voy a ir registrando las diferencias, ¿no? Con las diferencias nos damos cuenta que llegamos al mismo importe de saldo final de caja que habíamos obtenido con todo este cuadro, ¿no? De análisis. Entonces, eso nos posibilita que podamos realizar el registro contable utilizando esta metodología, ¿no? Donde vamos a manejar un nombre de cuenta, un debe y un haber para describir qué es lo que ha sucedido con esta cuenta, ¿no? Si está registrado en el debe, significa que esta cuenta está aumentando en valor, y si está registrado en el haber, está disminuyendo en valor, ¿ya? Hasta ahí, digamos, nos quedaremos un momento. Vamos a pasar a lo que es el plan de cuentas, porque es necesario que podamos entender esta parte igual. Habíamos definido lo que era la cuenta contable, ¿verdad? Habíamos hecho una analogía con el tema de la compra de verduras, tomates, cebollas y demás, frutas, naranjas y demás, ¿no? Era el tratamiento similar a encontrar un término que describa todo este conjunto de alimentos, ¿no? Es lo mismo el tema de la cuenta contable. Tenemos que encontrar una palabra o una frase que describa la mayor cantidad de elementos que están dentro de una empresa. Por ejemplo, en vez de decir escritorio, estante, mesas, sillas, nosotros llamamos muebles y enseres, porque esa palabra muebles y enseres, o esas palabras muebles y enseres, describen completamente y lo necesario para que nosotros podamos entender que tenemos un escritorio, 10 escritorios, unos estantes, unas sillas, unas mesas y demás muebles, ¿ya? Entonces, en vez de nombrarlos uno por uno, simplemente agarramos un término o una palabra, una frase genérica que nos va a describir justamente todos esos elementos, ¿ya? Lo vamos a poder, digamos que, resumir en simplemente este nombre que llamamos cuenta contable, ¿ya? Para poder después trabajar mejor en el tema de registros, habíamos dicho que teníamos varios elementos dentro de una empresa, ¿no ve? Lo que eran los activos, lo que eran los pasivos, lo que era la parte del patrimonio. Habíamos descrito también que eran los ingresos y los egresos, ¿ya? De acuerdo a esos 5 elementos, vamos a estructurar el plan de cuentas. El plan de cuentas no es nada más que la reunión de todas estas cuentas, ¿no? Pero de forma estructurada. O sea, lo tenemos totalmente acomodado, digamos, ¿ya? Y también les estamos asignando un código a cada una de estas cuentas para que podamos manejarlo en un sistema contable, ¿ya? El sistema contable lo que va a hacer es tomar el código de la cuenta, y pues con ese código va a poder realizar todas las operaciones que nosotros necesitemos hacer. Entonces, el plan de cuentas, según la definición, es un listado de cuentas, ¿no? Que está clasificado en función a la naturaleza de las cuentas, ya sea activo, pasivo, patrimonio, que apropia una empresa en sus registros contables, ¿ya? Para poder procesar la información financiera, que es lo que nos interesa, debiendo estar acorde al giro específico de sus actividades y volumen de sus operaciones. ¿A qué se refiere el giro específico de sus actividades? En el caso en que nosotros seamos una empresa comercial, vamos a manejar un plan de cuentas establecido, ¿ya? Pero si estamos dentro del tema de empresa industrial, tenemos otro plan de cuentas,
que se parece en algunas cuentas al plan comercial, pero hay otras cuentas que son muy específicas de la parte industrial, ¿ya? Si estamos trabajando en una empresa minera, también tiene su propio plan de cuentas, ¿ya? Hay unas cuentas que no están ni en la comercial ni en la industrial, sino son particularmente específicas de la actividad minera. Y así, tenemos, de acuerdo a la actividad que realice nuestra empresa, tenemos una variación del plan de cuentas. Las empresas, las entidades financieras, por ejemplo, tienen su propio plan de cuentas, ¿no? Las empresas agroindustriales tienen su propio plan de cuentas, empresas ganaderas tienen su propio plan de cuentas, empresas de servicios como hoteleras, restaurantes y demás, tienen también un plan de cuenta un poco diferente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere dependiendo de sus actividades. Dependiendo del volumen de las operaciones, se refiere a que nuestro plan de cuentas, por ejemplo, para un negocio pequeño, ¿no? Puede ser, digamos, una consultora contable, digamos, ¿no? No tenemos tanto movimiento ahí, tanto detalle, por lo tanto, nuestro plan de cuentas es lo más resumido posible. Pero si estamos, por ejemplo, en una empresa grande, ¿no? Póngase una empresa, digamos, industrial, ¿no? Necesitamos manejar muchas más cuentas, necesitamos mucho más detalle, por lo tanto nuestro plan de cuentas puede ser, pues, puede tener muchísimas cuentas, ¿no? Muchas más que la otra, el otro tipo de actividad, digamos, ¿no? Y dentro de la misma actividad, inclusive, ¿no? Una empresa industrial pequeña puede tener un plan de cuentas más pequeño, más reducido, pero una empresa industrial grande, póngase una Graco y demás, pues va a tener un plan de cuentas muchísimo más amplio, ¿ya? Entonces depende de ambas cosas. La forma de poder clasificar nuestra cuenta, porque en algún momento es necesario que ustedes lo revisen, el plan de cuentas, ¿no? Para poder saber, pues, dónde está yendo los registros contables, tenemos que tener por lo menos una buena idea de esto. La forma de realizar esta clasificación es por niveles, ¿ya? Vamos a tener un primer nivel donde vamos a asignar el grupo al cual pertenece, o el rubro, o la partida también se llama, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir esto en los 5 grandes grupos que habíamos dicho, ¿no? Hemos mencionado el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y los egresos, ¿ya? Ese es un primer nivel, es una primera clasificación. En un segundo nivel vamos a definir un subgrupo, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? El corriente y no corriente. Pero esto solamente se va a aplicar a la parte del activo y del pasivo, ¿ya? En un tercer nivel vamos a definir lo que es la asignación de la cuenta matriz, que es un subgrupo, un conjunto mucho más pequeño, ¿ya? Que en este caso va a ser, por ejemplo, el disponible, este grupo disponible que reúne a las cuentas con mayor liquidez, por ejemplo, Caja Moneda Nacional, bancos, puede estar DPFs y cajas de ahorros, todas esas que son totalmente disponibles, muy líquidas, ¿no? Están dentro de lo que se llama el grupo disponible, ¿ya? En la parte, por ejemplo, de otro grupo dentro del activo, están lo que llamamos el exigible, que son las cuentas por cobrar, ya sean cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar por préstamos de otra naturaleza, cuentas por cobrar también puede ser al personal, ¿no? Si en algún caso hemos hecho un anticipo de sueldo, un préstamo de sueldo, cuentas por cobrar también a impuestos por el tema del crédito fiscal, por ejemplo, que hemos pagado un impuesto anticipadamente, también está dentro de este grupo de que llamamos exigible. Entonces, ese sería el tercer nivel, ¿ya? Vamos a tener grupos más pequeños, ¿no? El grupo, por ejemplo, de bienes de uso está conformado por lo que es vehículos, lo que es, ¿qué se llama? Equipos de computación, muebles y enseres, maquinaria y equipos y demás, ¿no? Todo eso va a conformar ese grupo de bienes de uso, ¿ya? En el tercer nivel. En un cuarto nivel vamos a tener una descripción de la cuenta ya a nivel general. Por ejemplo, al decir, tenemos acá un ejemplo, vamos a ver, acá tenemos caja moneda extranjera. Dentro del grupo disponible tenemos caja moneda extranjera.
que se refiere al dinero que tenemos en cualquier otra moneda que no sea la boliviana, la nuestra, ¿no? Entonces podemos tener ahí dentro de ese grupo caja moneda extranjera, y ese sería el quinto nivel, el nivel de uso ya de las cuentas. Vamos a tener pues caja dólares americanos, caja pesos chilenos y demás, ¿no? Entonces, estas últimas son a nivel ya de movimiento. Estas cuentas son las que nosotros tenemos que apropiar en el momento de hacer el registro contable, ¿ya? Entonces, de esta forma está estructurado el plan de cuentas. Vamos a ver un momento. Aquí habíamos hecho la descripción también, ¿verdad? Tenemos acá un plan de cuentas de ejemplo, y aquí tenemos las cuentas más, relevantes, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo disponible, el grupo exigible, bienes de cambio, activos, y aquí está la parte de activo no corriente, ¿no? Bienes de uso, y bueno, hay otros subgrupos más. Entonces aquí podemos ver un poco más de esa división. Ya la estructura obviamente va a ser, por ejemplo, el grupo mayor es el nivel 1, que va a estar conformado por lo que es el activo. En la parte del 2 tendríamos lo que es el pasivo, y así, ¿no? El 3, el 4 y el 5 van a ir siendo ingresos, egresos y demás, ¿ya? Entonces el plan de cuentas, todo plan de cuentas está estructurado de esa forma. Bien. Entonces, para que nosotros podamos analizar una transacción contable, ¿no? Estas transacciones contables, como habíamos dicho, vamos a primero determinar qué cuentas se va a mover dentro de esta transacción contable. Luego vamos a ver a qué tipo de cuenta pertenece las cuentitas que estamos identificando que tienen movimiento. Vamos a determinar si aumentan o disminuyen, y para el registro vamos a seguir una regla similar a esta. Esta regla solamente aplicaba para Caja Moneda Nacional en este ejemplo, ¿ya? Pero hay una regla que nos define el movimiento para todas las cuentas que vamos a manejar en la parte contable, ¿ya? Y esa regla se llama Ley de Movimiento de Cuentas. Esta es la principal ley que tenemos que respetar al momento de hacer el registro contable de las transacciones, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esta ley en realidad es que cualquier cuenta que sea activo, ¿no?, se debe registrar en la parte del debe cuando aumenta y cuando disminuye en el haber, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es lo que habíamos hecho aquí con la cuenta Caja Moneda Nacional, ¿verdad? Habíamos dicho que caja vamos a registrar al debe cuando aumenta y en el haber cuando disminuye. Caja Moneda Nacional es una cuenta de activo. Entonces, estamos justamente dentro de esta ley de movimiento de cuentas, ¿ya? Cualquier cuenta de activo que aumenta se debita, cualquier cuenta de activo que disminuye se abona, se acredita o se registra en el haber. Estos tres términos que están aquí arriba son términos, es la misma terminología, se refiere a la misma operación, digamos, ¿ya? Decir debe o debitar o cargar es lo mismo, ¿ya? Registrar en la primera parte, en la primera columna, ¿no? Y decir haber, acreditar o abonar también es registrar en la segunda parte, que son las disminuciones en el caso del activo, ¿ya? Tenemos que conocer esto, digamos que de memoria, para poder hacer registros de asientos contables, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que pasa con nosotros los contadores que hacemos los registros contables, esto no lo sabemos de memoria. Entonces, en el caso del activo es debe y haber para aumentos, disminuciones. En el caso del pasivo, patrimonio e ingresos es al revés. Se debita cuando disminuyen y se acredita
o se registra en el haber cuando aumentan. El tema de los egresos es al igual que el activo. Cuando aumenta se debita y cuando disminuye se acredita, ¿no? O se registra en el haber. Esa es la ley de movimiento de cuentas. Esto nos va a ayudar junto con el plan de cuentas y hacer el análisis que estábamos hablando hace rato de las transacciones, nos van a ayudar a poder registrar contablemente las transacciones. Pero ahora, ¿dónde lo vamos a hacer? Por si acaso esta ley de movimiento de cuentas nace de acá, ¿no? De la ecuación fundamental que nos dice que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Si se dan cuenta acá hay una especie de T, ¿no? Hay una especie de T que determina que los activos se registran al debe y los pasivos y patrimonios se registran en el haber. También está reflejado en esta parte que es la ecuación contable, la completa. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo llegar a esta ecuación, ¿no? En la primera clase. Pues aquí nos dice la ecuación activos más gastos son iguales a pasivos más patrimonio más ingreso. Si se dan cuenta, todo lo que está a la parte derecha, activo y gastos, se registra en el debe cuando aumenta. Activo y gastos se registra en el debe cuando aumenta. Ahí está, ¿no? Y todo lo que está a la derecha del signo igual en la ecuación, que son los pasivos, patrimonio e ingresos, es al revés, ¿no? Pasivo, patrimonio e ingreso se registra en el haber cuando aumenta y cuando disminuye en el debe, ¿ya? Entonces, de ahí también se pueden acordar cómo es esta ley de movimiento de cuentas. Ahora, en base a esto, a esta ley de movimiento de cuentas, en base al plan de cuentas y a nuestro análisis de las transacciones, vamos a poder registrar cada una de las operaciones que realiza la empresa y lo vamos a hacer en un formato establecido, ¿ya? A este formato le vamos a llamar el asiento contable. El asiento contable es una anotación en los libros de contabilidad, ya es el registro contable de las operaciones que refleja los movimientos económicos de una empresa o negocio. Esa es la definición, ¿ya? Es el registro de una operación mercantil en el libro diario o en los comprobantes de contabilidad y que permite registrar el movimiento económico y financiero de una empresa. El libro diario no es nada más que el registro de día a día de todas las operaciones que suceden en la empresa. A eso se le llama libro diario, ¿ya? Pero ¿cómo hacemos el registro? Mediante el asiento contable. Y el asiento contable tiene las siguientes partes, ¿ya? Vamos a tener una fecha de la transacción que vamos a registrar. Vamos a tener una parte del código de las cuentas que vamos a usar. Quiere decir estos códigos, estos, ¿ya? Vamos a tener después una parte del concepto que aquí nosotros vamos a registrar las cuentas, los nombres de las cuentas que estamos apropiando, ya sean caja moneda nacional, ya sea bancos, ya sea inventario de mercaderías y demás, ya en esta parte, en la parte de concepto, ahí va el registro de las cuentas. Y aquí está la columna del debe y la columna del haber, que nos va a definir los incrementos o las disminuciones en el caso de activos y gastos, ¿no? En el debe y el haber, o al revés, en el caso de pasivos, patrimonio e ingresos, vamos a aumentar en el debe, en el haber, y vamos a disminuir en el debe, ¿ya? De esa forma. Después tenemos una parte que es el comprobante de contabilidad, tiene un correlativo, entonces aquí deberíamos nosotros ir registrando los asientos para no perderlos, ¿no? Para tenerlos ordenadamente también. Y luego hay una parte donde nos habla de lo que es la glosa. La glosa es una descripción resumida de la transacción contable que estamos registrando, ¿ya? Entonces, ahí vamos a resumir citando los documentos que tal vez adjuntan y demás, ¿no? Qué tipo de operaciones y todo eso, ¿ya? Y bueno, los totales acá de las dos columnas que nos interesa analizar, ¿no? Listo, esas son las partes principales de un asiento contable. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de toda esta parte? Bien, creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo entonces ahora. Vamos a ir haciendo algunos asientos contables, ya que
hemos podido analizar las operaciones y ya sabemos cómo manejar la parte del debe y el haber, las dos columnas, y hemos visto lo que es la ley de movimiento de cuentas, que nos va a ayudar a determinar dónde registrar dependiendo del tipo de cuenta que se trata. Y también tenemos el tema del plan de cuentas. Con toda esa información ya podríamos hacer un registro contable de las operaciones. Para esto vamos a irnos a lo siguiente. A ver, un segundo. Ya. Aquí yo he preparado ya algunos asientos. Ya he preparado algunos asientos que vamos a ir registrándolos en este formato que hemos hablado del asiento contable, ¿no? Hay transacciones que vamos a registrarlo en un asiento contable. Pero antes de eso, quiero hablarles un poco de lo que es un balance de apertura. ¿Ya? El balance de apertura es un estado financiero el que nos determina el inicio de las actividades de una empresa. Cuando nosotros decidimos constituir una empresa, entonces vamos a tener, por un lado, aportes de capital, ¿verdad? Vamos a tener aportes de capital y tenemos que ir definiendo, obviamente, vamos a tener que pues clasificarlo de acuerdo al plan de cuentas que vamos a tener que trabajar para iniciar la contabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les he puesto un detalle de aporte de los socios, ¿no? Para constituir esta sociedad. Entonces, aquí la transacción, la 1, en este caso nos dice que el 2 de enero del 2020 se constituye la sociedad El Porvenir SRL con el siguiente cuadro de aportes de capital, ¿no? Entonces aquí detallamos todos los aportes de capital de cada uno de los 3 socios que están conformando esta sociedad. El primero, Juan Pérez, dice, aporta billetes y monedas, dinero en efectivo, por un valor de 60,000, ¿no? Y también aporta un equipo de computación. Bueno, no dice cuántos equipos de computación, pero el valor total lo tenemos por 20,000 bolivianos. Entonces, su total de aportes es, pues, la suma de estos dos aportes, que son 80,000 bolivianos, ¿ya? Y de esa forma vamos detallando lo que ha ido aportando cada uno de estos socios de esta sociedad, ¿no? Y vamos a tener un total de aportes por cada uno de los socios, ¿ya? En el caso de las SRLs, manejamos valores de cuota de aporte, ¿ya? Valor de cuota se define en base, bueno, esto está en base al Código de Comercio. Ahí es donde especifica los tipos de empresas, sus características y demás, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a determinar unas cuotas de participación en este caso, ¿ya? Cuotas de participación de acuerdo al valor de la cuota de aporte que hayamos definido nosotros para constituir esta empresa, ya que tienen que ser valores enteros. Ya en este caso son de 1,000 cada uno, ya el valor de la cuota. Entonces aquí el primer socio va a tener 80 cuotas de participación. Con ayuda de estas cuotas de participación vamos a tener un porcentaje de participación. Este porcentaje nos ayuda a lo principal, poder distribuir las utilidades o asumir las pérdidas, ¿ya? Por eso necesitamos calcular esta participación. Todo este cuadro de aportes de capital lo vamos a vaciar, esa información, en lo que llamamos el balance de apertura, ¿ya? Entonces, este balance de apertura va a resumir todos estos aportes, ¿no? Va a resumir todos esos aportes y lo vamos a ir clasificando, ¿ya? Como ya tenemos conocimiento de lo que es una cuenta contable y demás, que es un activo corriente y no corriente, vamos a clasificarlo de acuerdo a esos parámetros. Ya. Entonces, vamos a ir registrando, vamos a ir haciendo nuestro balance de apertura. A ver, aquí tenemos varios activos, ¿no? El dinero en efectivo es un activo. Vehículos es un activo.
Muebles de oficina es un activo también. Equipo de computación también es un activo. Mercadería es otro activo. Entonces, todos estos son activos, ¿ya? Como elementos que están dentro de la empresa, ¿verdad? Son activos, ¿ya? Entonces, vamos a clasificarlo y vamos a decir, por ejemplo, para el activo billetes y monedas, nosotros usamos la cuenta Caja Moneda Nacional, ¿verdad? Caja Moneda Nacional. Vamos a totalizar los aportes, que en este caso son 80.000. Entonces vamos a decir aquí que Caja Moneda Nacional está iniciando con 80.000 bolivianos de aporte. Después tenemos vehículos. Vehículos habíamos dicho que era un activo, ¿de qué tipo? ¿Corriente, no corriente? No corriente. No cociente. Exacto, no corriente, ¿no? Entonces vamos a ir a la parte de no corriente y vamos a decir vehículos. Como aporte tenemos en un valor total de 105.000. Muebles de oficina. ¿Qué cuenta tendríamos que apropiar en este caso? Muebles y enseres. Exacto. Muebles y enseres. Muebles y Activo no enseres. corriente. Exacto. Muebles y enseres, ¿no? Un valor de 50.000. Después tenemos equipo de computación. Este también es un activo no corriente. Su valor es de 20.000. Y tenemos mercadería. Se supone que esta es la mercadería que vamos a pues ir vendiendo, ¿no? Esto estaría en corriente, ¿no? Vamos a usar la cuenta inventario de mercadería. $45.000. Listo. Y tenemos un total de activo de 300.000 en valor, ¿no? Como todo esto sale del fruto de los aportes de capital, vamos a irnos a la parte del patrimonio y vamos a decir la cuenta capital social. Obviamente van a ser los 300.000. Listo. Entonces nuestro balance de apertura va a igualar en la parte de activo juntamente con la parte de pasivo y patrimonio que van a sumarse, ¿no? Entonces, ahí estamos cumpliendo la ecuación fundamental de la contabilidad que decía que todos los activos son iguales a todos los pasivos más el patrimonio, ¿ya? Entonces aquí estamos cumpliendo esa igualdad, ¿no? Este es el formato más o menos de lo que es un balance de apertura, ¿ya? Con este balance de apertura nosotros tenemos que iniciar nuestros registros contables. Este balance de apertura va a ser el asiento número 1 de la contabilidad de la empresa. Ya, entonces vamos a ir asentando. Como decía, el 2 de enero se ha constituido la empresa, entonces vamos a registrarlo al 2 de enero, en la fecha de nuestro asiento contable. ¿Ya? Aquí le vamos a poner el comprobante número 1. Bien. Ahora, vamos a ver qué activos tenemos. Teníamos aquí Caja Moneda Nacional, ¿no? Caja, inventarios, vehículos, muebles y enseres, equipo de computación. Todos estos son activos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con los activos? ¿Se acuerdan del antes y el después, verdad? Antes de haber constituido la empresa, ninguno de estos activos tenía un valor, ¿no? Estaban en cero todos. Ahora tenemos valores a consecuencia de haber aportado los socios, ¿no? Entonces, Caja, por ejemplo, se ha incrementado de 0 a 80.000, ¿no? Inventario de mercaderías de 0 a 45.000. Y así, todo esto se ha ido incrementando, ¿no? Desde 0 hasta el valor que tienen acá en el balance de apertura. Entonces, nuestro asiento contable va a ser, en principio vamos a identificar las cuentas, que en este caso era Caja Moneda Nacional, se va a mover la cuenta de vehículos también. Vamos a tener la otra cuenta esta que habíamos dicho que era muebles y enseres.
equipo de computación, inventario de mercaderías, y por último la cuenta que nos falta es esta, ¿no? Capital social, ¿ya? Capital social. Y listo. Vamos a ir registrando las variaciones, ¿no? En este caso está incrementando de 0 a el valor que tienen en el balance, como habíamos dicho, en el balance de apertura, ¿no? De 0 a 80.000. Entonces su incremento es 80.000, ¿no? En este caso. Caja es una cuenta de activo, ¿no? Cuenta de activo. Vamos a irnos a la ley de movimiento de cuentas, ¿ya? En la ley de movimiento de cuentas teníamos que las cuentas de activo se debitan, ¿verdad? Se registran en el debe. Entonces, Caja Moneda Nacional tenemos que registrar su incremento en el debe. En este caso son 80.000. ¿Ya? Vehículo. Es una cuenta también de activo, ¿no? Y está creciendo de 0 a 105.000. Entonces, como es una cuenta de activo que está aumentando, se registra en el debe también, de acuerdo a la ley de movimiento de cuentas, nuevamente, ¿ya? 105.000. Tenemos muebles y enseres, de la misma forma, cuenta de activo, está aumentando de 0 a 50.000, ¿no? Como está aumentando, registramos en el debe. Equipo de computación, lo mismo, ¿ya? Está aumentando de 0 a 20.000. Como está aumentando y es una cuenta de activo, se registra en el debe. Tenemos inventario de mercaderías, igual, cuenta de activo, está aumentando hasta 45.000, se registra en el debe. La cuenta capital social es una cuenta de patrimonio, ¿ya? Las cuentas de patrimonio pues se las registra al revés, ¿verdad? Habíamos dicho que las cuentas de gasto y de activo se registran, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. En cambio, las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos es al revés, aumentan en la parte del haber y disminuyen en la parte del debe. Entonces, capital social, ¿qué está pasando acá? Capital social inicialmente antes de la transacción era 0, ahora vale 300.000, está aumentando capital social, ¿no? Entonces, como es una cuenta de patrimonio, aumenta en el haber. Entonces aquí va a ir los 300.000. Y listo. Con eso ya tenemos registrado nuestro primer asiento contable, ¿ya? Si se dan cuenta, algo muy importante es que toda la suma de la columna debe tiene que igualar con la suma de la columna haber. Nunca puede ser diferente. Siempre tiene que igualar, ¿ya? Entonces, eso es digamos, la primera regla que vamos a recordar al momento de hacer un registro contable, ¿ya? Un asiento contable. Pues acá en la glosa vamos a registrar, obviamente, la descripción de lo que es la operación. En este caso es la constitución de la empresa. Entonces dice, para registrar la constitución de la sociedad, el Porvenir SRL según testimonio de constitución, número tantos, aporte de capital, cuadro adjunto y demás documentación, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un resumen de esta transacción que estamos registrando. Ya. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Nada, ¿verdad? Bien. No, Liz. Ya, vamos viendo las demás transacciones. A partir de esto ya vamos a ir registrando las demás transacciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice, el 5 de enero de 2020 se apertura una cuenta corriente a nombre de la empresa en el Banco Nacional de Bolivia, depositándose bolivianos 30.000. Ya, entonces, vamos a ver, vamos a analizar esa cuenta, esa transacción. ¿Qué cuentas estarían implicadas acá, en esta transacción? Vamos a... Caja moneda. Exacto. Caja sería 1, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacemos nosotros es ir al banco con la documentación de la empresa,
y vamos a aperturar una cuenta bancaria, una cuenta corriente a nombre de la empresa, ¿no? Vamos a hacer los trámites y demás, y en algún momento cuando ya se cree la cuenta, la entidad financiera, en el banco, pues nos va a decir que tenemos que hacer un depósito para poder activar la cuenta, ¿no? Entonces, ese primer depósito que estamos haciendo va a ser de los 30.000 bolivianos que dice acá, ¿ya? ¿Y de dónde obtenemos ese dinero? Pues tenemos un aporte de billetes y monedas de un par de socios, ¿no? Que llegan a 80.000. Pues vamos a tomar de aquí, de los 80.000, 30.000 bolivianos, y con eso nos vamos al banco y lo vamos a depositar en la cuenta corriente que estamos aperturando. Por lo tanto, estamos trabajando con la cuenta de Caja Moneda Nacional. Esa sería una de las cuentas que se va a mover en esta transacción, ¿ya? La otra cuenta va a ser, como nos habla acá de que se apertura una cuenta corriente en un banco, estaríamos hablando ya de bancos como cuenta contable, ¿no? Bancos va a ser la otra cuenta que vamos a mover, ¿ya? Banco Moneda Nacional en este caso. Bien, entonces vamos a registrar el asiento. El 5 de enero, ¿no? Entonces tiene que estar registrado a esa fecha, ¿ya? 5 de enero 2020. Y vamos a registrar la cuenta, en principio, la cuenta bancos, ¿ya? Bancos Moneda Nacional. La otra cuenta que se registra es Caja Moneda Nacional. Listo. ¿Qué está pasando con Bancos Moneda Nacional? En principio, ¿qué tipo de cuenta es? Corriente. Ya, es una cuenta corriente, pero me refiero a la cuenta al rubro, ¿no? De los 5 tipos de cuenta que manejamos, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, para saber qué tipo de Activo. cuenta es, tenemos que ir al plan de cuentas y vamos a buscar la cuenta Bancos Moneda Nacional. Vamos a encontrar que es una cuenta de activo, ¿ya? Como ya sabemos qué tipo de cuenta es, tenemos que darnos cuenta en la transacción qué es lo que está sucediendo. ¿Está aumentando esta cuenta en valor o está disminuyendo? En este caso, ¿no? Aumenta. Está aumentando, ¿verdad? Porque antes de hacer esta transacción, la apertura de cuenta, teníamos 0 en bancos, podríamos decir, ¿no? Y ahora estamos depositando 30.000 bolivianos en la cuenta corriente. Por lo tanto, el dinero en el banco, en la cuenta corriente, está aumentando. Como es un activo que aumenta, según la ley de movimiento de cuentas, tiene que registrarse en el DEBE. Y vamos a registrar los 30.000 en el DEBE, ¿ya? Caja, ¿qué es lo que está pasando? Teníamos inicialmente 80.000, ¿no? Como estamos depositando en la cuenta corriente, nos estamos deshaciendo de 30.000 bolivianos, o sea que caja ya no tenemos 80, tenemos solamente 50, ¿no? Está disminuyendo. Como es un activo también, la cuenta caja es un activo, y está disminuyendo, se registra en el haber, ¿ya? Listo. Con eso ya está nuestro asiento contable. Esa es la forma de poder ir registrando estos asientos, ¿ya? ¿Hay alguna duda antes de terminar la clase? Sí, licenciado, la cuenta de bancos es necesario colocar, por ejemplo, que esta cuenta corresponde al BNB porque posiblemente en el futuro se realice otra apertura de cuentas en otro banco o directamente solo se toma en cuenta Bancos Moneda Nacional. Ya, cuando hagamos ya el registro contable, pero es una tarea, digamos, más que todo de los contadores, ¿verdad? Sí o sí tenemos que especificar la cuenta que estamos usando, ¿ya? Para eso se utilizan las cuentas auxiliares. Entonces, una cuenta auxiliar va a tener la descripción de qué banco es, qué tipo de cuenta es, cuenta de corriente, de ahorro, qué sé yo, ¿no? Tiene que especificarse, ¿ya? Pero como estamos viendo, digamos, registros así un poco más generales, lo estoy poniendo solamente como Banco Moneda Nacional, ¿no? Así. Ya, Licen, por otra parte, Sí. en esta también, ya, acabo de ver la glosa. Gracias. Sí, está descrita la glosa, ¿no? Apertura de cuenta corriente en el BNB. Ya, ok, quedaremos acá por favor el día viernes